Pero Jehová había dicho tú, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. La epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dándoles memoria de conciencia y acusándoles o defendiéndoles por en el día de Cristo los severará con la ley del Evangelio. De aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, que te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instrumento de ley y aprueba tu mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están maestro de niños, que tienes en la ley la prueba de la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Primero, ciertamente, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de ásperes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario por gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando en circuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad,
Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Os hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriera, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Para que cuando ella llegue a una edad en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, ese llevando Dios fruto es mi para Dios, muerte. es mi Pero Señor ahora estamos y libres es de mi la ley Salvador. por haber muerto Que para esta aquella hermosa en que nena estábamos Paulette, sujetos, Señor, de sea modo que protegida por sirvamos ti, bajo el régimen sea nuevo del guardada por Espíritu ti, y que no tus bajo el ángeles, régimen Señor, viejo de la ley. acampen en medio de ¿Qué ella, diremos, Señor. pues? Líbrala, ¿La ley es Padre, de pecado? peligros, En ninguna líbrala de manera. enfermedades Pero yo no mortales. conocí el pecado Y sino Señor, por la ley. Porque extiende tampoco cada conociera día la tu mano codicia sobre si la este ley no hogar, dijera, sobre este no matrimonio codiciarás. y ahora sobre Mas el esta pecado, familia, tomando ocasión conformado por el por estos mandamiento, tres produjo en hermosos mí toda codicia. hijos Porque sin tuyos, la ley el pecado donde, está Señor, muerto. ahora Y yo ellos te sin la ley alaban vivía y en te un tiempo, bendicen. pero venido el Señor, mandamiento, el pecado oramos revivió y yo morí. para glorificarte. Y hallé que el y para mismo honrar. mandamiento que era para vida, Señor, a mí en me el nombre de resultó para Jesús, muerte. Porque el bendice, pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sé De él manera ahora que la como ley a la padre. verdad es santa, Sé y él el ahora como mandamiento santo, esposo. justo y bueno. Señor, Luego lo que es bueno viene dale a ser sabiduría, muerte para mí dale en ninguna templanza, manera, sino que el pecado, que él para pueda mostrarse pecado, sacar produjo adelante en mí su la casa, muerte por medio su de lo que es esposa, bueno, a de su fin de que hermosa por el nena. mandamiento el Señor, pecado llegase a ser bendice sobremanera ella. pecaminoso. Señor, Porque dale sabemos que la paciencia. ley es espiritual, Dale mas yo soy cordura. carnal vendido al Dale pecado. prudencia, Señor. Porque lo que hago no lo entiendo, pues Que no hago ella lo que pueda quiero, sino lo que respetar a su aborrezco, marido. eso hago. Y si lo que Que no ella quiero, pueda esto apoyar a su hago, marido. apruebo que la ley es Y buena. que ambos, Señor, De manera puedan que ya no amarse soy yo plenamente quien hace aquello, sino y el ser pecado uno que mora delante en de mí. ti. Y yo sé que Y en ser mí, de esto es, bendición en mi carne, para no mora el bien. Paulette Fernández. Porque el querer el bien Que está esta en mí, hermosa nena pero no el hacerlo. reciba Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso no hago. maldiciones, Y si hago lo que no quiero, no ofensas, ya no lo hago yo, no sino el golpes, pecado que mora en mí. sino que esta hermosa Así nena que, reciba queriendo yo hacer el el bien, amor, hallo esta ley, el amor que de el sus mal padres. está en mí. Porque Cánticos, según el hombre interior, me cariños, deleito en la ley de Dios. abrazos, Pero veo otra ley en besos, mis miembros que se revela y contra crece la ley de mi mente en y este que me lugar, lleva cautivo a la porque ley del nos hace pecado libre. que está en mis miembros. Te lo rogamos, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de en el muerte? nombre de Cristo Jesús. Gracias doy a Dios por En el Jesucristo, nombre de Señor Cristo nuestro. Jesús. Así que yo mismo Amén. con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne Y a la ley Juan del salieron pecado. inmediatamente a ver a la tumba, a ver al Ahora, pues, maestro. ninguna Y dice la escritura condenación hay que llegó para los que primero están Juan, en porque Cristo Pedro ya Jesús, estaba un poquito los más que no grande. andan conforme a Y la cuando eran carne, muchachos. sino Y cuando conforme al llegaron, Espíritu. ciertamente, vieron la Porque piedra la de ley la del movida Espíritu de y vida vieron en al Cristo maestro. Jesús me ha librado de la Estaban ley del pecado y sorprendidos de la de la muerte. gran noticia Porque lo que que era habían escuchado de imposible Pablo para la de ley, Efeso. Pero también era débil por la estaban carne, admirados Dios, de cómo es que enviando a su Jesús Hijo en les semejanza de estaba carne de pecado, y a causa del Cuando pecado, llegaron con todos condenó los al hijos, pecado en la contaron la carne, buena nueva. para Es que una la buena justicia noticia, de la Señor. ley se cumpliese Sí, en nosotros, contaron la buena que no nueva. andamos Pero no había un conforme a la discípulo. carne, sino conforme al ¿Quién era Espíritu. este discípulo que no estaba allí? Porque los que son de la Aparte carne Judas, piensan fue el en que las pegó, cosas de la Judas fue el carne, que se pero mató. los que son del Espíritu Aparte en de las Judas, cosas del había Espíritu. otro discípulo. Porque el ocuparse de la carne es ¿Quién era este muerte, discípulo? pero Y el cuando ocuparse de llegó la le dijeron, es mira, vida. Cristo Por resucitó. cuanto Y él los dijo, signos de no la es carne son cierto. enemistad contra Y él Dios, dijo, hasta que porque no no lo se sujetan vea, a la ley de Dios, ni tampoco no pueden. voy a creer. Y los que viven ¿Y según quién la era carne ese? no pueden Era agradar a Dios. Tomás, era Mas Tomás vosotros el que no dijo, vivís según no, la no, no, es carne, sino verdad. según el Tengo que Espíritu, si es que el Espíritu de
esa Dios mora en legata vosotros. cuando Jesucristo Y si entra. alguno no tiene el Espíritu de Cuando Cristo, entra, no es le de dice él. Tomás, Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, le dijo, mira, mas pon el tus Espíritu manos, vive a causa tócame. de la Aquí justicia. están, ¿dónde están Y si el los Espíritu de estados? aquel Mira, que aquí levantó de los estamos, muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Una declaración de fe. Así que, hermanos, Una declaración que deudores ustedes somos, no a la y que carne, yo, para que todos vivamos estamos aquí, conforme a la debemos carne. de tener una Porque si declaración vivís de que conforme a la carne, Jesucristo es moriréis. nuestro. Mas si por el Que Espíritu hacéis Jesucristo es morir las nuestro obras de la Salvador. carne, viviréis. Una declaración donde Porque ahora todos los que en son Él guiados nuestra por vida el cambia. Espíritu de Dios, Una declaración estos son donde hijos en de Él Dios. encontramos Pues no habéis lo que recibido la el humanidad espíritu de está esclavitud buscando. para ¿Qué está estar buscando otra la vez en humanidad? temor, Paz. sino que habéis recibido el Estabilidad Espíritu de emocional. adopción, por el Está cual buscando clamamos felicidad. Abba, Padre. Hermanos, El ciertamente que en este Espíritu mismo mundo da testimonio a es nuestro difícil espíritu encontrar la paz. de que somos Es hijos de difícil Dios. encontrar el amor. Y si hijos, es difícil también encontrar el gozo. herederos de Dios, porque y ciertamente herederos no lo de hay. Cristo, si es que ¿Quién es el padecemos único que tiene juntamente con Él, la verdadera para paz? que juntamente con El Él verdadero seamos gozo, glorificados. el verdadero amor. Pues se tengo llama por cierto Jesucristo. que las Y cada aflicciones vez que del le tiempo conocemos a presente Él, no son Él nos comparables da con la gloria de venidera esos que en frutos nosotros ha de para que manifestarse. nosotros podamos compartir. Porque el anhelo ardiente de la creación Entonces, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Podemos decirle al Señor, Porque la tú creación eres mi fue Señor sujetada a y tú vanidad, eres mi no por su propia Salvador. voluntad, ¿Por qué sino lo por eres? causa del que Porque la sujetó en resucitaste. esperanza. Porque la también profecía la se creación cumplió misma contigo. será libertada Tú de la lo hiciste esclavitud de posible. corrupción No hay a la ningún otro libertad hombre gloriosa de los hijos de el cual Dios. haya cumplido Porque sabemos que conforme a la toda la palabra, creación lo que gime a Jesucristo una, hizo. y a una está Él con vino, dolores de parto hasta nació de ahora. una virgen, Y no solo ella, sino y que fue también concebido del nosotros Espíritu mismos, Santo. que tenemos No las cometió primicias del pecado. Espíritu, Sufrió nosotros también y murió. gemimos dentro de Y la nosotros muerte mismos, fue muerte esperando de la Jesús. adopción, la Pero no redención quedó de ahí, nuestro sino que cuerpo. dice que resucitó. Porque en esperanza fuimos Por ello, salvos, cuando los pero la esperanza que discípulos se ve creyeron no en es esta esperanza, palabra y en porque el lo que cumplimiento alguno de ve, esta hay que palabra, esperarlo. los discípulos, Pero a si base de las esperamos lo que no escrituras, vemos, establecieron con paciencia el lo credo. aguardamos. Y el credo Y de es lo igual que manera, el creen Espíritu ellos nos ayuda y que en llevaron nuestra este debilidad. mensaje porque no Pues podía que ser hemos de divulgado de pedir una como manera conviene, sencilla. ya lo sabemos. Anteriormente, en Pero los el primeros Espíritu siglos, mismo en el primer intercede siglo, por nosotros los discípulos con no podían gemidos decir, somos indecibles. cristianos, nos reunimos Mas a la el que iglesia, escudriña Jesús los amor, corazones venga, vamos a sabe cantar, cuál es la vamos a leer la intención del palabra, no Espíritu, podían hacer porque eso. conforme ¿Por a la qué? voluntad Porque de eran Dios perseguidos por intercede causa por del los santos. Evangelio. Y sabemos que a los Y que ellos no aman podían a Dios, leer la ley, todas los las salmos, cosas los les profetas de ayudan una manera tan bien. Esto libre, es, tan a los sencilla que como hoy conforme a nosotros su lo hacemos, no propósito podían. son llamados. ¿Y cómo es que ellos Porque podían a los que decirse que antes eran conoció, cristianos? también los Ellos tenían predestinó una para que forma fuesen hechos de conformes conocerse a si la eran imagen de cristianos. su Hijo, Hoy nosotros para nos que Él conocemos sea el somos cristianos primogénito porque le entre decimos, muchos yo voy a la hermanos. iglesia, yo Y a soy los que cristiano, predestinó, yo creo en a estos Jesucristo. también llamó. Así. Y a los que llamó, Anteriormente a no estos podían también hacer justificó. Y a ¿Y los qué era que lo que hacían? justificó, Dibujaban un a estos pececito. también El glorificó. pececito simbolizaba y ¿Qué pues representaba diremos a a esto? Jesucristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra Porque ese nosotros? pececito trae varias El que no cosas. escatimó ni a su Algunos lo propio conocen como Hijo, ictus, sino que lo otros entregó lo leen por como todos isol, nosotros, que ¿cómo son no nos dará enteros, también con Él enteros. todas las cosas? ¿Quién acusará a los Y que escogidos ahí de Dios? significa Dios Jesús, es el que Cristo, justifica. Señor, ¿Quién es el que Salvador. condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Era lo que los apóstoles creían, Antes, que en su todas momento estas cosas no lo somos creían. más que vencedores Es por decir, medio de no aquel lo que nos creían. amó. Y dice, Por lo cual estoy seguro dice de la que ni la palabra muerte, en los ni evangelios, la vida, en ni Marcos, ángeles, que ni nuestro Señor principados, Jesús ni resucitó potestades, ni lo presente, conforme a ni las lo porvenir, Escrituras. ni lo alto, Pablo ni lo dice en 1 profundo, Corintios ni capítulo ninguna 15 otra que cosa Jesucristo creada murió nos y podrá resucitó separar del amor de conforme a Dios, las que es en Cristo Escrituras. Jesús, Señor Entonces, nuestro. los Capítulo discípulos 9. cuando establecen este credo, ¿Verdad? Digo en lo Cristo, establecen no conforme a miento, las y mi conciencia me da Escrituras. testimonio en el Espíritu Santo por ello, que tengo dice, gran tristeza y creo en continuo Dios dolor en mi Padre, corazón, porque deseara yo mismo ser Creador anatema, separado del de cielo Cristo, por y de la amor a mis tierra. hermanos, Y en los que son mis Jesucristo, parientes según la su carne, único Hijo que son y Señor, israelitas, de los cuales son la que adopción, fue concebido la gloria, del el pacto, Espíritu. la promulgación de la ley, el culto y la
las promesas, de quienes Padeció son los patriarcas bajo el poder, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, fue el cual es crucificado, Dios sobre todas las muerto cosas, y bendito por los siglos. y el tercer día Amén.
resucitó. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no Y está todos los sentado que descienden a de la Israel diestra son israelitas, de Dios. ni por ser descendientes de Abraham son Y todos desde ahí hijos, vendrá sino a en juzgar Isaac te será a llamada los descendencia. hijos Esto de es, no los que son hijos según Creo la carne son los hijos en de el Dios, Espíritu Santo. sino que los que son hijos Creo según en la la Santa promesa Iglesia son Universal. contados como descendientes. Creo en el perdón de los Porque pecados. la palabra de la promesa es esta: Creo en la por este resurrección de tiempo la carne vendré y Sara y en la tendrá vida un hijo. perdurable. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca Todo concibió eso de se centra en quién? Isaac nuestro padre, En Cristo pues Jesús. no habían aún nacido, ¿Por qué ni surgió habían este hecho credo? ni bien ni Porque mal, lo que Cristo para que el hizo propósito de Dios es verdad. conforme a la Y lo elección que Cristo permaneciese, hizo se no cumplió. por las obras, Y ahora usted sino y por yo el que tenemos llama. que convertirnos Se le dijo, no en "El miembros mayor de una servirá al iglesia, menor". Como sino está usted y yo escrito, tenemos que convertirnos "A Jacob en amé, discípulos mas a Esaú de aborrecí". Cristo. Y yo les ¿Qué pregunto, pues ¿creen diremos? ustedes que es fácil? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: ¿Por qué tendré creen que no es misericordia fácil? del que yo tenga misericordia, Porque tienen y me una carnada compadeceré del que yo me que compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro Ya no al quiero que continuar con este ¿por corazón qué me has hecho así? de odio, de rencor. ¿No tiene potestad Ya el no quiero alfarero continuar. sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hoy, hermanos, ¿Y qué si hoy Dios, que habremos de queriendo celebrar la mostrar su cena del ira Señor y hacer porque habremos notorio de su poder, participar de su soportó pan, con mucha que es su paciencia cuerpo, los y de vasos su de ira sangre, que es preparados la para copa destrucción del nuevo y pacto? para hacer Al notorias participar las de estos riquezas de su elementos, gloria, las estamos mostró diciendo para al con Señor, los vasos de son misericordia pecados. que Él preparó de Y antemano solamente para tú con gloria, tu sangre a los cuales puedes también ha salvar. llamado, esto es, Porque a ninguno de los que nosotros, estamos aquí no solo de podemos los tomar los judíos, elementos sino también de los gentiles. pensando que somos perfectos. Como Porque también en ninguno de los que Oseas estamos aquí es dice: perfecto. O díganme llamaré quién de pueblo ustedes mío aquí es al que perfecto. no era mi pueblo, y a la no amada, Nada amada. es perfecto. Y en el Y lugar todos donde hoy se les tenemos dijo: que decirle al Señor, ¿qué? vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Yo quiero. También Isaías clama tocante a Israel: Y hágase si fuere el una número nueva de los creación, hijos de Israel una como nueva la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Amén. Y como antes dijo Con esto Isaías, ustedes pueden si el Señor de levantarse los creyendo ejércitos no nos en lo hubiera que Jesús dejado ha la hecho, sentencia, y que en él como Sodoma habríamos la venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Capítulo 10. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hoy? Hermanos, Que usted y yo ciertamente el tengamos anhelo este de mi mismo corazón y mi oración a Dios sentir por que Israel hubo es también para salvación. ¿en quién? Porque En yo les Cristo doy Jesús. testimonio de que tienen celo de Dios, Él no pero no conforme a se ciencia. dejó hacer Porque igual a ignorando Dios, la justicia como de cosa Dios que aferrarse, y procurando sino que se establecer la suya despojó propia, no se han sujetado a tomando la justicia forma de de Dios. Porque el fin de la ley es Usted y yo, Cristo, hermano, para justicia a hoy todo tenemos aquel que decirle al cree. Señor, quiero despojarme Porque de la mí yo. justicia que es por la ley, Cuando Moisés yo le escribe así: pregunto, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y el despojarse Esto es para traer abajo a entregarse Cristo. ¿quién? A la ¿O quién voluntad descenderá al de abismo? Dios. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué Mas, es ¿qué lo que dice? ustedes tienen que Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca Señor, se me confiesa despojo para de mi salvación. yo y que tú Pues la seas Escritura en mí. ¿Qué dice: es? todo aquel que en él creyere ¿Qué puede ser? no será ¿Qué puede avergonzado. ser? Porque no hay diferencia entre judío y Dígame, griego, ¿qué puede ser? pues el mismo que es Señor de todos es ¿Alguien rico más? para ¿Alguien? con todos ¿Alguien? los que le ¿Qué puede invocan. ser? Porque todo ¿Somos aquel que muy invocare enojones? el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? ¿Que ¿Cómo somos muy pues impacientes? invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí? ¿Y ¿Que cómo somos muy creerán en maldicientes? aquel de quien no han oído? ¿Que somos muy ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? orgullosos? ¿Y cómo predicarán si no ¿Que fueren somos muy enviados? soberbios? Como está escrito:
Cuán hermosos son los pies de los ¿Que a veces somos mentirosos? de los que anuncian buenas nuevas. Ay, ay, ay. Mas Pregunto, no todos ¿tenemos que obedecieron al despojarnos de todo Evangelio, ello? pues Isaías dice, ¿Tenemos que quitar todo Señor, eso? ¿quién ha creído a nuestro ¿Sí o no? anuncio? Sí. Así que la fe es por el Tenemos que oír, quitarlo. y el oír Tenemos por que la quitarlo. palabra de Dios. Y esto por el bien de Pero quién. digo, ¿no han oído? ¿De su Antes esposo? bien, ¿De su por esposa? toda la tierra ha salido la ¿Es voz por el de bien de Dios, quién? y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es por el bien También de digo, nuestro ¿no ha Señor conocido Jesucristo esto para Israel? servir, para ser tu Primeramente hijo, y Moisés para que dice, seamos libres. yo os provocaré a celos ¿Ven? con un pueblo que no es Póngase de pueblo, pie. con pueblo Póngase de insensato pie. os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de La noche Benjamín. que el Señor Jesús No ha fue desechado entregado, Dios a su pueblo, al cual y desde después antes de haber dado conoció. gracias como lo hemos ¿O no hecho sabéis nosotros, qué dice de Elías la el Señor Escritura? tomó Cómo el pan, invoca a Dios contra y Israel habiéndolo diciendo, partido, Señor, lo a dio tus a sus profetas discípulos, han dado muerte y tus altares han diciendo, derribado. tomad, Y solo yo he quedado y comed, procuran matarme. esto es mi cuerpo que por vosotros Pero, es ¿qué partido. dice la divina respuesta? Coman de él. Me he reservado Porque las veces 7,000 que comieres hombres este pan, que no han doblado la rodilla muerte del delante Señor de Baal. anunciamos. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Yo quiero tomar. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. O porque no Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.
es Así que en poderosa. cuanto al Evangelio, son Para enemigos por intervenir causa de vosotros, en medio pero de en cuanto a la nuestra vida elección, son desastrosa, amados por causa de los En medio padres, de nuestra vida de porque maldad, irrevocables son los en medio de dones y el nuestra vida llamamiento de Dios. de dolor, Pues como vosotros también en Tu otro amor tiempo intervino erais desobedientes a Dios, y se pero ahora entregó habéis a sí alcanzado mismo misericordia por la para que desobediencia ahora de ellos, nosotros así también estos ahora han sido pudiésemos desobedientes, tener para que por la al misericordia Espíritu concedida Santo a vosotros, ellos guiándonos también alcancen y misericordia. recordándonos Porque Dios todas las sujetó a cosas todos que en tenemos que desobediencia para tener misericordia de Señor, todos. gracias por hacernos Oh tus hijos. profundidad de las riquezas de la Gracias por sabiduría y de la morir por ciencia de Dios. Cuán En Cristo insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque Después ¿quién de haber entendió la tomado el mente pan, del Señor? ¿O quién tomó fue la su copa, consejero? diciendo, ¿O quién le dio a él primero "Esto es mi para que le sangre fuese recompensado? del nuevo pacto. Porque de él, y por él, y para él Beban son de ella todas las todos, cosas. A porque él las sea veces la que gloria comí por los siglos. carne, Amén. yo doy a Capítulo vosotros. 12. Beban Así que, de hermanos, esta copa. os ruego por las misericordias de Dios que presentéis Cada uno de vuestros aquellos cuerpos en sacrificio vivo, que han sido santo, llamados agradable a Dios, que es vuestro No culto solamente racional. aquellos que han sido llamados, No os conforméis sino a aquellos este que el siglo, Señor está llamando, sino transformaos y por aquellos medio que de el la Señor renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ha sido Digo pues, por suficiente. la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la Y fe, no la beba o si de hasta servicio, en servir, el momento o el que en enseña, todos en la la enseñanza, tengamos. el que En exhorta, ese en momento, la ya que exhortación, estemos listos, el que reparte vamos con a liberalidad, el que preside con solicitud, Pronto, el que usted hace cierre sus misericordia ojos, con mantenga alegría. la copa en su mano El amor sea y sin alabe al fingimiento. Señor y Aborreced dígale, lo malo, seguid lo Señor, bueno. mi vida, Amaos los unos a los otros con Mi amor vida es fraternal. especial. En cuanto a honra, mi vida es prefiriéndoos especial los unos a los por lo otros. que tú has hecho en mí. En lo que Y, requiere Señor, diligencia, anhelo no perezosos, tu presencia fervientes en cada espíritu, momento. sirviendo al Señor, Señor, gozosos permite en la que mi esperanza, vida te sufridos en la anhele tribulación, y se enamore más constantes de en ti, la oración, Señor, anhelando compartiendo tu para las palabra, necesidades de los meditando santos, en ella, practicando la andando hospitalidad. en ella. Bendecid Que a tu los que os Espíritu persiguen, Santo, Señor, bendecid y no maldigáis. inunde mi ser. Gozaos con Me los que se hable, gozan, Señor, y cada llorad con los mañana, que cada lloran. día, y me Unánimes haga entre entender vosotros, no que altivos, soy tu hijo. sino asociándoos Y con no los soy humildes. cualquier hijo. No seáis Soy sabios un en hijo vuestra especial, propia opinión. porque tengo un No Padre paguéis a nadie especial. mal por mal. Y mi Procurad lo Padre bueno delante de es el todos los creador hombres. del Si es cielo posible, en y cuanto de la dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Después No de os que venguéis todos hemos vosotros tenido mismos, la amados copa, míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido tú establecidas. diste tu vida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios Gracias por resiste, hacernos recordar y los que resisten acarrean que tú condenación para sí mismos, Y moriste por porque los nosotros, magistrados Señor. no están para infundir Gracias temor al por que hace el hacernos bien, recordar sino al malo. ¿Quieres pues no resucitaste, temer la autoridad? que Haz lo venciste bueno y la tendrás muerte alabanza con de poder. ella, porque es servidor de Dios Gracias para tu por bien. hacernos recordar Pero si haces lo que malo, en este teme, mundo porque no somos en vano lleva la temporales. espada, pues es servidor de Dios, Gracias por hacernos vengador para recordar castigar al que hace que lo malo. Cristo viene Por lo por cual es sus necesario verdades. estarle sujetos, Gracias no por solamente hacernos por razón del recordar castigo, sino que tú también por pides causa de la conciencia. que tu pueblo se prepare Pues cada por esto día. pagáis también los tributos, Que tu porque pueblo son se servidores aparte de Dios que atienden para ti. continuamente a esto mismo. Y que tu pueblo brille Pagad a todos lo que en la debéis, luz al que de tu tributo, Hijo tributo, Jesucristo. al que impuesto, Señor, impuesto, gracias. al que respeto, respeto, Gracias, Señor. al que honra, honra. No debáis a nadie Porque nada, sino el pusiste amaros tus ojos unos a otros, porque en el que nosotros. ama al prójimo ha No lo cumplido la ley. merecíamos, Señor. Porque no Pero tu adulterarás, gracia es no mayor. matarás, no hurtarás, Gracias. no dirás En falso el nombre de testimonio, Cristo Jesús, no oramos. codiciarás, y cualquier otro Amén. mandamiento, en esta sentencia se resume.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que es de ahora nuestra salvación, que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de andemos como de día honestamente, no como de día sin y no proveáis para los deseos de la carne. Capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y por cantaré a nuestros tu hermanos nombre. ausentes, Y otra vez dice, por nuestros hermanos alegraos tristes, gentiles con su pueblo. y con todo tu pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, Saluda a tu hermano.